¿Son buenos los APUs de Ryzen? Tema interesante, ¿no? Los Ryzen o procesadores de AMD llegaron hace algún tiempo ya para romper completamente el mercado, ofreciéndonos una excelente calidad, rendimiento y lo mejor de todo, tienen un bajo costo en comparación con las alternativas de Intel. Sus versiones con gráfica integrada, también llamados APU, son procesadores con gráficas integradas que pueden fácilmente competir con GPUs de gama de entrada de otras marcas, como la GT 1030 de Nvidia. Antes de la presentación de la cuarta generación de Ryzen, y con la cual han mostrado un modelo de APU basado en un Ryzen 7, las APU disponibles en el mercado eran normalmente del Ryzen 5 y el Ryzen 3, aunque también hay un APU de Athlon. Estos representan la gama media y baja de la marca. Diferenciarlos es relativamente fácil, ya que la nomenclatura normalmente lleva una G al final si es un procesador de escritorio y una U si es un procesador para laptop. Pero vamos a hablar sobre lo que realmente nos interesa en este video. ¿Cómo es su rendimiento cuando hablamos de videojuegos? Primero que nada, comentar que vamos a tomar como referencia y gameplay de fondo el canal de BFG, que creo que se llama Benchmarks for Gamers. Esto porque de momento no puedo conseguir hardware para hacer pruebas yo mismo. El canal, como siempre, va a estar en la descripción del video y allí pueden encontrar gameplays de casi cada nuevo videojuego que va saliendo y es testeado en APUs y gráficas de gama baja. También hay gama media y gama alta, pero el canal está bastante interesante, así que vayan a darle apoyo. Dicho esto, a partir de ahora vamos a tomar como referencia los Ryzen APU de tercera generación. Esto porque, sin tomar en cuenta los ya presentados Ryzen APU de cuarta generación, es la generación más inmediata, seguramente la que más fácil se pueda llegar a conseguir, y tienen un porcentaje de mejora con respecto a los APU de segunda generación de alrededor del 15%, seguramente más del 20% con respecto a los de primera generación, y esto hace que lógicamente los Ryzen APU de tercera generación sean los más recomendables si no te vas a comprar uno de cuarta generación. Primero que nada, vamos a hablar del hermano menor. Estamos hablando del Ryzen 3 3200G. Este es un procesador de 4 núcleos, 4 hilos, frecuencia stock de 3.5 GHz y un boost de 3.7. Lo interesante de esta serie de procesadores es que tienen una gráfica integrada, en este caso la Radeon Vega 8, con 8 núcleos de procesamiento gráfico. Y ojo que, como dato curioso, todos estos procesadores con gráficas integradas tienen soporte con AMD FreeSync, característica bastante aprovechable como vamos a ver más adelante en las pruebas de rendimiento. Este procesador se puede llegar a encontrar por alrededor de $100 americanos actualmente en Amazon. Si nos vamos directamente al rendimiento, este videojuego en, por ejemplo, Valorant, un videojuego actual pero bastante poco demandante, se saca completamente la chota y la pone encima de la mesa. En una resolución de 1080p y gráficos completamente en low, el videojuego se mantiene fácilmente por encima de los 100 FPS. Los averajes de FPS se encuentran casi siempre sobre los 120 frames y el frame time es bastante estable. Todo esto utilizando una configuración con 16 GB de memoria RAM. Importante el tema de que estamos utilizando 16 GB de memoria RAM con este procesador, porque recuerden que al tener gráfica integrada, parte de la memoria RAM que tenga nuestro sistema va a ser utilizada como memoria VRAM o memoria de la gráfica. Así que una configuración de 8 GB de memoria RAM se puede llegar a quedar algo corta con este tipo de procesadores APU, ya que en este caso la RAM no solamente va a ir para el sistema, sino también para la gráfica. Call of Duty Warzone, posiblemente uno de los títulos competitivos más demandantes actualmente en el mercado. ¿Qué podrá hacer un procesador con una pobre gráfica integrada? Bueno, en una configuración de 720p y con los gráficos completamente en low, este procesador consigue mantener una media de unos sorprendentes 60 frames por segundo. Ciertamente el 1% low es bastante bajo y en este caso representa que puede llegar a haber uno que otro tirón en partida, pero creo que esto en concreto se debe al hecho de que está bastante limitado en cuanto a memoria RAM. El videojuego casi siempre está consumiendo más de 11 GB de memoria RAM. La memoria VRAM que casi siempre se consume ronda los 1.8 GB de memoria RAM, con lo cual seguramente esté configurado para consumir 2 GB. Por supuesto, no tenemos que olvidar que el Warzone es un juego extremadamente CPU demandante y esto no deja de ser un CPU de gama baja. Videojuegos como Fortnite en una resolución de 1080p y con una configuración gráfica de todo en low menos la distancia de dibujado, que en este caso está en épico, de nuevo consigue mantenerse con un averaje de frames por encima de los 60 FPS, en este caso rondando los 70. El uso de la memoria RAM en este caso es bastante menor, ya que siempre se está consumiendo en torno a los 7 GB y parece que en cuanto a VRAM tampoco hay ningún tipo de limitaciones, así que el videojuego corre de una forma mucho más holgada. De nuevo un videojuego de Riot, en este caso el League of Legends, siempre va con todo al máximo por encima de los 120 frames. Aquí pues bueno, directamente no hay ningún tipo de complicación con el procesador ni con la gráfica. Jugando el modo campaña de GTA V, un videojuego bastante más demandante que los que he mostrado anteriormente, a excepción del Warzone, es un videojuego que sorprendentemente de nuevo consigue más de 50 FPS
FPS de media, rozando los 60 FPS en muchas situaciones y ojo que con una configuración gráfica de normal en una resolución de 1080p. Hagan sus conversiones para saber en este caso cómo les va si rolean en GTA Online. PUBG, en este caso no conocido por tener una excelente optimización, se mueve con bastante fluidez por encima de los 30 FPS. Esto en una configuración gráfica de Very Low, de nuevo en 1080p. Y por último, si estamos hablando de juegos competitivos, obviamente tenemos que hablar de CSGO. Este videojuego corriendo en una resolución de 1080p y con absolutamente todo en ultra, incluso el anti-aliasing MSAA, consigue una tasa de frames constante bastante cercana a los 80 frames por segundo. De hecho, la media de frames en este caso se encuentra en 75 FPS y lógicamente este es un videojuego que no se suele jugar en este tipo de configuraciones gráficas, así que imagínense con algo competitivo, seguramente se pueda llegar a incluso aprovechar un monitor de 144 Hz. Si hablamos del hermano mayor, representante de la gama media en este caso, estamos hablando directamente del Ryzen 5 3400G. En este caso tenemos 4 núcleos, una frecuencia stock de 3.7 GHz y un boost de 4.2 GHz. La gráfica integrada que en este caso se incluye es directamente una Radeon RX Vega 11, que como su nombre lo dice, en este caso cuenta con 11 procesadores gráficos. Si hablamos de precios, actualmente se puede llegar a encontrar en Amazon de nuevo a $150 americanos. Si hablamos de rendimiento, jugando a Fortnite en una resolución de 1080p con gráficos competitivos, de nuevo todo en low, pero la distancia de dibujado en épico, nos encontramos con una media de FPS que en este caso se mantiene siempre por encima de los 70 frames por segundo. El 1% low es bastante alto, en este caso 53, con lo cual nuestra experiencia de juego seguramente vaya a ser bastante fluida y la verdad tiene pinta de ser un videojuego perfectamente jugable en un procesador con una gráfica integrada. Probando un videojuego competitivo un poco más exigente, en este caso el Apex Legends, en una resolución de 1080p con todo en low, de nuevo se puede llegar a obtener una media de frames bastante buena, manteniéndose por encima de los 40 frames por segundo. Una cantidad nada despreciable, sobre todo tomando en cuenta que no es de los mejores FPS en cuanto a optimización. El League of Legends, de nuevo, es un videojuego que no despeina ninguno de estos procesadores con gráficas integradas. Con todo en ultra a 1080p, una media de más de 120 FPS por segundo. PUBG en este caso, jugando con una resolución de 1080p con configuraciones en Very Low, es un videojuego que salta desde los 30 FPS de media que conseguía su hermano menor, el Ryzen 3 con APU, hasta los 53 FPS de averaje, lo cual es una mejora de algunos 20 frames extra. Y ojo que hacer gaming a 45 FPS en adelante ya se nota algo distinto con respecto a los 30. Por otra parte, CSGO en este caso, con todo en ultra 1080p, de nuevo, una media de frames bastante cercana a los 80 FPS. Si hablamos de GTA V en el modo campaña, de nuevo en 1080p con una configuración gráfica en normal, el juego se mueve bastante bien, incluso manteniendo una media de frames superior a los 50 FPS. Por último, en el Call of Duty Modern Warfare, el juego se mueve de forma bastante sólida entre los 30 y 40 FPS de media. Todo esto en configuraciones gráficas de Very Low, pero con la gran diferencia con respecto al Ryzen 3, que en este caso lo está haciendo en 1080p y no en 720p como el anterior mencionado. Lastimosamente no tengo pruebas de rendimiento con Valorant en este procesador, pero visto lo visto con el Ryzen 3 seguramente la tasa de frames sea bastante buena. Ahora para cerrar, conclusiones y un par de sugerencias. Los APU de Ryzen, al menos la tercera generación, todos los que empiezan por 3000, ya sea el 3200 o el 3400, son excelentes procesadores para gaming, al menos pensando en una gama de entrada, o lo que algunos llaman por supuesto gama baja. Si quieres empezar a jugar o tienes un pésimo rendimiento y tienes un presupuesto bastante recortado, deberías de pensar en cualquiera de estos dos. Las claves de una buena configuración es el hecho de que tengas activado el Dual Channel y tengas suficiente memoria RAM para poder utilizar de VRAM y de memoria del sistema. Una ventaja bastante buena que tiene utilizar este tipo de procesadores es que no solo son buenos porque tengan una gráfica integrada, sino que directamente su capacidad de procesamiento funcionando únicamente como CPU también es bastante buena, incluso llegando a ser una buena pareja con gráficas de gama media, como por ejemplo la 570 o 580 de AMD. También los he visto moverse bastante bien con gráficas como la 1660 o la 1650 Ti, gráficas de Nvidia, y que lo único que representa en este caso es que el margen de mejora al comprar uno de estos procesadores es bastante grande. Tienen un precio bastante ajustado y si tienes que empezar a reunir para comprarte una buena gráfica, obviamente tienes una muy buena solución para poder jugar de inmediato, cosa que no pasa con los Ryzen por defecto, que ya de por sí no tienen gráfica integrada, con lo cual vas a tener que tener sí o sí una gráfica para poder utilizarlo. Lo último que quería mencionar es el hecho de la compatibilidad con el FreeSync, que ya lo había mencionado anteriormente, y es que si tienes un monitor compatible
compatible con FreeSync de 75 Hz, por ejemplo, le vas a poder sacar un partido impresionante utilizando uno de estos procesadores, ya que el tema de la velocidad de frecuencia variable del monitor es algo que vas a aprovechar bastante bien, sobre todo cuando los videojuegos no lleguen a esos 60 o 75 FPS deseados. Por último, decir que de momento tienen un precio bastante atractivo estos de tercera generación, aunque no sería una idea descabellada esperar a ver cuál va a ser el rendimiento final que va a tener la cuarta generación de APU y obviamente esperarse una pequeña bajada de precio de estos de tercera generación. Pero, ¿qué te parecen a ti los APU? ¿Tienes uno o has probado alguno alguna vez? ¿Vas a esperar la salida de los de cuarta generación? Como siempre, déjame saber debajo en comentarios tus opiniones o impresiones. Gracias de nuevo a toda la gente que se va sumando día a día al canal y es que ya somos 20.000 subs dentro de él. Esperemos que no tarden mucho en llegar a esos 50.000, ¿no? Regálame un like, suscríbete, activa la campanita, comparte este contenido para ayudar al crecimiento del canal y sin nada más que decir nos vemos en un próximo video. Bye bye.